Bueno, nos preguntamos entonces sobre el tema del valor del trabajo, ¿no? Y un poco la idea en el programa es, con nuestras invitadas y nuestros invitados, de ir dialogando sobre la manera en que se fue construyendo en la práctica respuestas a esas grandes preguntas, ¿no? Porque finalmente lo que siempre planteamos no es que hay que esperar a algún genio que diga lo que hay que hacer, sino que ya en general en las prácticas cotidianas de nuestro pueblo ya hay soluciones, ¿no? Entonces, Joana, sería interesante primero para aquellos que no conocen, que conozcan un poco lo que es la UTEP y su proceso y todas las disputas justamente por el valor del trabajo de la economía popular. Bueno, la UTEP es nuestra herramienta sindical y también ahí recalcar ese valor porque, bueno, a los que nos toca estar hoy en la comisión directiva de la UTEP, hemos tenido nuestra primera elección hace poco, que no es poca cosa y no fue tampoco producto de iluminados, sino fue producto de la lucha. Empezamos a discutir la UTEP en el 2011, digamos, ¿no? Nos llevó un tiempito, pero que en los procesos históricos es un tiempo corto, digamos, ¿no? Porque a finales de 2015 conseguimos un primer reconocimiento del Ministerio de Trabajo y que después es producto de eso pudimos avanzar y hacia finalmente en el 2019, a finales de 2019, construir el sindicato y tener el primer reconocimiento formal, si se quiere, de personería social en el año 2021, plena pandemia. Estábamos todos con los barbijos. Pero la UTEP es la herramienta sindical que en primera instancia viene a visibilizar ese sector que para muchos estaría como no existiendo o no lo quieren ver, digamos, en realidad. Ahí sí hay una situación de no querer ver al sector, digamos. Como, ¿no? Toda lucha, ¿no? El primer paso es un paso de visibilización. Sacarlos de la invisibilización, digamos. Sacar algo que existe en la sociedad, que la sociedad en general, en su conjunto, no la ve, o no lo interpreta como un sector, en este caso un sector trabajador, pero lo más preocupante es que la política en general no lo termina de entender y tiene esta fantasía, diríamos, de que todo eso va a entrar en algún momento en el empleo formal, digamos, y ahí viene la confusión esta Eso es una fantasía, ¿no? Es como un delirio. Sí, es un delirio y una fantasía. Sí. Y algunos de la política tienen algunos sueños húmedos, diría yo, de que entren todos estos trabajadores en el empleo formal y que estamos interpretando una sociedad que ya no existe, digamos, ¿no? Por ahí un punto, de hecho la última reforma del potenciar trabajo vuelve a una cuestión que ya había en el macrismo, que son lo que se llama planes de empleabilidad. O sea, la idea de que el problema finalmente del mercado de trabajo es que la gente no está capacitada. Entonces hay que capacitarla para... Es incluso más recesivo que esos años porque el salario social complementario, que también estaba en esa ley votada por unanimidad, salvo una abstención. Era la ley de emergencia social. De emergencia social, de 2016. Que hizo el primer paso de institucionalización del sector, que era un poco lo que vos decías, de la visibilidad, de las tareas, la visibilidad y cómo vas hacia la institucionalización de algo que existe. Bueno, esa ley empezó a reconocer el salario de esos trabajadores como un complemento a un ingreso que ya existe y que efectivamente beneficia al capital, pero no directamente. O sea, no es que hay un patrón visible al cual se lo beneficia, sino que hay todo un circuito que definitivamente beneficia al capital. O sea, todos los ingresos de esos trabajadores después terminan en el capital, digamos, ¿no? Claro, porque ese es un punto clave, ¿no? Es decir, que lo propio del salario social complementario, como su nombre indica, después se fue desvirtuando en la discusión pública y desgraciadamente en los usos que se hicieron, también por la masividad, por el tema de la pandemia. O sea, fue una experiencia que desgraciadamente se desplegó en uno de los peores momentos, pero el diagnóstico inicial es el mismo, ¿no? Hay gente que trabaja
que su trabajo está desvalorizado, entonces el Estado lo que hace es aumenta el valor de ese trabajo a través del salario social complementario, y el argumento es que del otro lado hay alguien que se beneficia, ¿no? Y genera un primer proceso de formalización. Exacto. Porque formalizar que existe ese trabajo con ese salario, con ese complemento, o como lo planteamos las organizaciones cuando construimos la herramienta del salario social complementario, que ahí está esto que yo decía, que eso se construyó justamente desde el sector, claro, no desde algún iluminado que dijo, bueno, vamos a hacer esto, no. Se construyó desde el sector como una propuesta, como una herramienta de ir hacia la formalización, hacia la institucionalización, y también con la lucha en la calle. Como una política laboral, ¿no? Como una política laboral y como una política también porque hay algo que efectivamente se plantea desde la economía popular y lo planteamos desde la UTEP, en su momento desde la CETEP, que era que ante una nueva realidad del trabajo, que existe no solo en Argentina, sino que se ha ido viendo que va existiendo hace un tiempo en el mundo. No es transitorio, como dicen. Primero, no es transitorio, por ende la fantasía de que vamos a convertir los planes en empleo. ¿Cuántas veces escuchamos eso en campaña? En campaña lo escuchamos de muchos, decir vamos a convertir todos lados, de todos lados, de todas las vertientes partidarias habidas y por haber, vamos a convertir los planes en trabajo. El trabajo ya existe, señores y señoras. El trabajo ya existe, está desvalorizado, y la idea es valorar ese trabajo, y ese era el objetivo. Un dato clave, ¿no? Para ¿cómo decir? Para las dimensiones. Nosotros decíamos antes que había 22 millones de personas de edad de trabajar, ¿no? Los planes sociales, planes sociales no, corrección, ¿te das cuenta? Uno hasta uno lo tiene que incorporar. Los planes de salario social complementario era 1.200.000 personas, o sea, apenas un 5%. Exacto. Del conjunto de los trabajadores, ¿no? Y toda la sociedad discutía que el problema del trabajo era el programa. Era el programa. Era ese subsidio. Claro, y ese subsidio. Y la verdad que el problema es el valor del trabajo en su conjunto. Y vamos a ver, de hecho, que ahora ese programa ya no existe. El problema del valor del trabajo va a seguir estando, y peor, agudizado. No solo que no existe, sino que en este momento este gobierno ha decidido fragmentarlo en dos. Claro. Que ahí vuelve, incluso retrocedemos más, porque divide ese trabajo que estaba en el programa en dos vertientes. En uno, con la lógica productivista, desde la mirada de la economía de mercado, y de lo improductivo, digamos, ¿no? Lo que queda dentro de lo que es el volver al trabajo sería lo productivo para el mercado, que es en el marco de la maximización de la ganancia, y en lo que es improductivo para el mercado queda justamente las tareas del cuidado. Claro. Digamos, las mujeres, por ejemplo, que quedan en el programa asistencia, mujeres que tengan más de 50 años o que tengan más de 4 hijos, ya para este mercado son improductivas. Claro. Digamos, o sea, retrocedimos mucho más, y sobre todo en esto de la valorización del trabajo, las tareas del cuidado, en aquel informe que decíamos, en esa medición que se hizo, si mañana todas las tareas del cuidado dejaran de existir, es decir, sobre todo son mujeres y diversidades las que sostienen las tareas del cuidado, si todo eso dijera no trabajamos más, ¿funcionaría el capitalismo? Todo, no, me parece que se cae todo. Bueno, la valorización está en eso, digamos, en reinterpretar de que si eso no funciona, deja de existir, o se hace un paro. Justamente el primer paro feminista fue en el marco de eso. Claro. Si nosotras no valemos, produzcan sin nosotras. Exacto. Y eso objetiva, además de visibilizar, objetiva el aporte valorativo al conjunto de la sociedad de esos trabajos, ¿no? Y eso, exacto, porque eso finalmente es lo que nos gustaría discutir en la sociedad, ¿no? En vez de estar agrediendo, insultando, en general desde el desconocimiento y el prejuicio, pasar del odio a la pregunta, ¿no? Es decir, en vez de odiar, empezar a preguntar, pero acá está bien, hay alguien que trabaja, ¿cómo hacemos para que esto valga más? Asumiendo que es fundamental para la sociedad. Entonces, ese es un punto, ¿no? ¿Vos cómo te parece que podríamos trabajar esos procesos de valorización, ¿no? hacia adelante? Primero, quien trabaja con esos procesos tiene que conocer al sector, sí, y tiene que escuchar al sector. O sea, digo, las soluciones no van a venir de la academia, digamos,
digo, no es un insulto para la academia, pero no va a venir desde la academia la solución, va a venir justamente de los procesos organizativos que ya han generado trabajo donde los descartaron, se ha generado trabajo. Y hoy eso contiene el mayor número de trabajadores en la Argentina, se contienen en esos procesos. Entonces, la política, en realidad, que es quien debiera construir los programas o modelos de país donde se reinterpreta la mayoría de la sociedad argentina, por lo menos el 99% o el 95%, para ser buena, 95% de la sociedad argentina, necesita que la política aprenda de los procesos organizativos del sector y que en realidad construya las herramientas que vayan hacia la formalización y hacia la institucionalización y no pretenda tirarlo para adelante y fantasear con que desde el subsidio, desde la dádiva, porque en realidad todas las políticas para el sector siempre han sido desde la mirada de la asistencia y de la dádiva. Ahora ya es extremadamente no solo de la asistencia, sino de la criminalidad de interpretar qué es productivo para el mercado y qué es improductivo, digamos, ¿no? Pero si la política no interpreta al sector, no va a poder construir herramientas que resuelvan la problemática de la mayor cantidad de trabajadores en la Argentina, digamos. Y lo que nosotros queremos es que justamente, además de visibilizar, identificar, es tener mecanismos de valorización activa. O sea, todo lo contrario de la dádiva, que es la valorización, ¿no? En un punto yo te escuchaba y decía, lo que necesitaríamos es una política para el sector, que se llama política social para todos los que no pueden laburar, que hay un montón en Argentina, y que tampoco tiene política para eso, porque como se fue confundiendo todo, se termina teniendo una política asistencialista para personas que laburan, que necesitan valorización. Entonces necesitaríamos una política asistencialista, que es más o menos 2 millones de personas, una política para la economía popular, que son esas 7 ramas, que son más o menos unas 7 millones de personas, ¿no? 6, 7 millones de personas. Que la economía popular no todo está dentro de la UTEP. Claro. También es eso, digamos. El sindicato expresa un gran número de la economía popular, pero hay mucha economía popular que está por afuera de los marcos del sindicato, digamos. ¿Cuántos afiliados tenemos en la UTEP? En la UTEP hoy tenemos 400.000 afiliados. Es una banda, ¿no? Es una banda. Es un número importante. Por ahí, si fijas 400.000 sobre 7 millones es un proporcional importante, aunque efectivamente no toda la economía popular está organizada, pero la UTEP tiene una representación importante. Después sería 2 millones, grosso modo, ¿no?, de asistencia social, 7 millones para la economía popular en esas 7 ramas, que efectivamente no todos están en la UTEP, y que donde se mezcla trabajadores y productores. Después, toda una política vinculada a los trabajadores que están en el sector pyme, que ahí hay un problema fiscal, en algunos casos algunas pymes te dicen, yo no puedo emplear a alguien, pues si no, si lo pongo en blanco es demasiado caro. Ahí tenés una mezcla entre los que efectivamente son delincuentes y los que efectivamente no lo pueden pagar. O sea que hay un problema fiscal con la pyme, hay que poder decirlo y problematizarlo. Pero ahí también hay una falacia y hay falsas contradicciones que hemos tenido en estos últimos años. Esto de que todos los empresarios argentinos son malos, claro, y que la economía popular compite con el sector pyme. No, todo lo contrario. Si a la economía popular estuviera en el marco de ir hacia una institucionalización y funcionaran los canales institucionales y se construyera una política de fomento y de potenciar la economía popular, no de asistencia, efectivamente la economía popular se desarrollaría, por ende el sector pyme también se desarrollaría y por ende el sector empresarial argentino también. Totalmente. Porque es una cadena, digamos, no es uno contra otro, digamos, que son las falsas grietas que hemos discutido en los últimos años, que lo único que ha hecho es profundizar las desigualdades y profundizar fundamentalmente los derechos que le faltan al sector de la economía popular. Totalmente. Bueno, eso va en sentido de una construcción necesaria, ¿no? De poder ver que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, los productores, el sector pyme, el sector empresariado nacional, finalmente todos los que aportan a la construcción, a la organización del trabajo, que aportan en materialidad al país, estamos todos del mismo lado. Exacto. Con disputas, discusiones, obviamente que vamos a seguir discutiendo el salario, pero hoy en día la diferencia del capitalismo industrial enfrente
tenemos fuerzas que quieren destruir el trabajo y la producción, que eso debería ser un gran consenso en Argentina, ¿no? Un consenso productivista, exacto, industrialista, laboralista, pero que a su vez entiende la realidad del trabajo y la producción en general, ¿no? Que tiene que ver con la valorización del trabajo, pero tiene que ver también con que no hay crédito para el sector PYME, que eso es un tema que vamos a trabajar en algún momento, de políticas de incentivo industrial que son necesarias. Y todo eso va de la mano. Y es cierto, lo que vos decís es clave, porque terminamos organizando un conflicto que nos divide los que defendemos el trabajo y la producción, y como toda división, beneficia a los que efectivamente hoy están dominando el país, que son los rentistas financieros. O sea, nosotros somos víctimas de nuestra propia división. Y incluyo, y voy a ser un poco provocativo con ese punto, incluyo también el campo. Gran parte del sector del campo, el sector productivo agropecuario, nunca hubiéramos tenido que tener del otro lado de la vereda. Porque yo conozco un montón de cooperativas agropecuarias que la verdad son personas que construyen patria como lo construyen los cartoneros, las compañeras en trabajo sociocomunitario, o el dueño de una pyme, o el empleado familiar en el Estado, o la agricultura familiar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en la discusión sobre el trabajo, que también, digamos, ¿qué es lo que vamos a discutir mañana? Mañana lo que discutimos es una nación trabajadora y productora. Exacto. Eso es lo que está en juego. ¿Y qué contiene? Lo que contiene todo eso es un modelo de país. Exacto. No son modelos fragmentados. Es un modelo que contenga, primero, definir qué país queremos y cuáles son los actores dinámicos para que ese país se desarrolle. Uh-huh. Y también discutir qué es desarrollo, digamos, porque hace un tiempo discutimos qué es desarrollo pensando en la idea de desarrollo desde el mercado y desarrollo desde el éxito para cuanto más se gana, y en realidad las sociedades cada vez son más injustas, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces también es esa discusión, ¿qué nos junta a todos estos sectores? Nos junta un modelo de país, uh-huh, que es lo que hoy todavía no está muy claro, digamos. Claro. Y en relación al concepto de desencaje que nosotros bregamos de alguna manera, es que no es que hay que hacer encajar la realidad argentina en las categorías viejas o las categorías de los que nos quieren dominar, sino hacer que el desencaje produzca el modelo argentino, ¿no? Exacto. Porque el desencaje finalmente es la realidad de todo. Te agrego, no podemos decir, está mal que haya trabajadores de plataforma. Hay trabajadores de plataforma. Lo que hay que hacer es preguntarles, ¿ustedes qué quieren hacer realmente? ¿Cómo quieren valorar su trabajo? Porque lo que más quiero es que el distribuidor de Rappi gane más de lo que gana ahora y mejor, y que a su vez el que recibe la comida tenga un mejor servicio. Es decir, exacto. Pero eso implica una concepción de la sociedad donde se negocia. ¿Sí? O sea, que hay intereses entrecruzados. Implica y conciencia en la sociedad. Y conciencia de eso. No la construcción de programas políticos que son meramente eslogan. Hace mucho tiempo los programas políticos, o lo que expresa un candidato o otro candidato o candidata en alguna elección, son solamente eslogan. Cuando vos preguntas, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Totalmente. Cuando un candidato hoy dice, yo estoy a favor del trabajo de la producción, y se queda ahí, la gente dice, ¿sabés cuántas veces lo escuchamos? Ahora, el punto es, bueno, pero ¿cómo? Y ir a cuestiones muy concretas. Eso se construye con los sectores dinámicos. Ahí algo que vos hace un tiempo planteabas en esto de la democracia representativa. Bueno, es con la expresión de los sectores, no con la representación mágica de los sectores de gente que no tiene nada que ver con ese sector, digamos. Eso va a ser un programa que vamos a tener sobre democracia representativa y democracia expresiva. Tiró un spoiler ahí, Joana, sí, de uno de los programas. No, era uno de los secretos. Cuando construyamos ese modelo de país, cuando salgamos de esta etapa dura, también deberemos preguntarnos qué democracia queremos. ¿Queremos la democracia liberal o iremos definitivamente hacia una democracia más justa y popular? Yo diría construir una democracia popular, uh-huh, con otros consensos, con otras formas de organización y también con quién representan o expresan. Uh-huh. Claro. Y que finalmente el problema de la democracia es la articulación de un conjunto de conflictos y tensiones que están, pero en el marco de un proyecto común, ¿no? Exacto. Entonces, pareciera a veces que el proyecto común niega gran parte de los conflictos, o al revés, de agudizar tanto los conflictos, niega el proyecto común.
Y el punto es estar siempre en los dos planos, ¿no? El proyecto común y la atención. Y la dinámica de las sociedades tiene que ver con cómo se administra una atención, sin que se constituya como una grieta, sino vos tenés interés, este interés es incompatible con ese, pero vamos a ver cómo llegamos al punto medio y cómo avanzamos todos un poquito más en ese proceso de negociación. Por eso la palabra clave de la democracia es la negociación, cosa que pareciera no haber en este momento, ¿no? Sí, no incluso que es una palabra como mal vista hoy, ¿no? La negociación. Se nombra más la palabra, bueno, hay que articular, y en realidad sí, hay que negociar y buscar los intereses comunes. De hecho, recién cuando los escuchaba pensaba, cuando hablábamos de la ley de bases, decíamos una ley de bases que no está relacionada con lo real. Y si algo justamente nos relaciona a todos y todas quienes vamos a marchar mañana, es que tenemos un anclaje en lo real, justamente. Incluso en la materialidad de nuestro trabajo, en la materialidad de nuestra práctica. Una cosa es un trabajador capaz de la renta financiera, por ejemplo, ¿cuál es su herramienta de trabajo, por así decirlo, ¿no? Y me parece que quienes nos vamos a encontrar mañana tenemos otra relación a lo real. Y en la herramienta de trabajo se ve como súper plasmado, me parece. Y sería muy, muy importante que mañana, además de preguntarnos sobre el valor del trabajo, preguntémonos sobre el deseo de los jóvenes y las jóvenes sobre el trabajo. Porque también eso es un tema que no terminaba en problematizar, ¿no? ¿Qué desean hoy los jóvenes en el laburo? Pues esa cosa muchas veces a nosotros nos pasa con el tema de la economía popular, que dice no tienen cultura del trabajo, ¿no? Y lo que planteamos nosotros siempre, no, hay otra cultura del trabajo. Totalmente. Que tiene y que ver otras con formas de organización también, digamos, de más horizontales, de la solidaridad con otros valores que no son los valores de la economía de mercado. Entonces, como no lo podemos medir desde la economía de mercado, pareciera que bueno, eso no existe, no vale, no hay que visibilizarlo, sino que hay que meterlo acá, esto de encajar, hay que hacerlo encajar acá adentro, digamos. Claro. Y no encaja, digamos, no encaja porque es otra realidad. Digamos. Y sin embargo, si no fuera por esos valores, no estoy pensando en algunas cooperativas de reciclado, estamos todos de acuerdo que si no fuera por el reciclado estaríamos tapados de basura. Sí. ¿no? El reciclado procesa gran parte de la basura y eso es un valor que es muy importante para todos. Nosotros ahora, el reciclado, si no fuera por los procesos comunitarios, las cooperativas, etcétera, no existiría. O sea que a su vez, digamos, son formas de organizaciones diferentes, pero que permite, dentro del mercado, tiene un valor. O sea, el problema es que dentro del mercado, las reglas del mercado de hoy no permiten la valorización de ese trabajo. Exacto. Y lo mismo vuelvo a la cuestión de la cultura, o sea, hay una interpelación sobre la cultura del trabajo en la economía popular. Ahora, deberíamos también hacernos una pregunta e invitar a pensar cuál es la cultura del trabajo de las juventudes hoy, ¿no? Porque siempre el diálogo con la juventud siempre es más parido, ¿viste? Arranca siempre con están alienados por la tecnología y la verdad... No saben lo que es laburar. No saben lo que es laburar, es una generación de cristal, no sé qué, y está claro, empieza el diálogo así, claro. ¿Cómo emerge el deseo cuando te están puteando hace 5 minutos? Entonces, invirtiendo eso, porque nuestra juventud de hoy es el futuro del país, bueno, ¿cuál es su deseo laboral, no? Y cómo se encaja en las distintas formas que existen de trabajo en Argentina, porque lo que vos decías, ¿no? Si resolviéramos el tema del valor del trabajo y que uno pudiera elegir las distintas formas de trabajar. Yo la verdad prefiero, no tengo ganas de tomar decisiones, prefiero tener un jefe, estar empleado. Me encanta levantarme a las 7:30 de la mañana. Hay gente que le encanta levantarse a las 7:30 de la mañana. Me encanta levantarme a las 7:30 de la mañana, laburar todo el día y hay otros que dicen no, yo la verdad me gusta no tener jefe, manejo mis horarios y vivo de esa forma. O el otro que dice yo quiero tener mi empresa y mover. Bueno, son múltiples formas de existencia en el mundo que las distintas maneras de organizar el trabajo te proponen. El problema de hoy, que como algunas de esas formas están desvalorizadas, en vez de ampliar las posibilidades a las juventudes, se las achicamos.
Totalmente. Entonces, en vez de decir no hay cultura de trabajo en la economía popular, hay que decir hay otra cultura de trabajo. En vez de decir los jóvenes no saben trabajar, hay que decir hay otra forma de trabajar y por ende otros deseos. Y eso me parece que lo que vamos a trabajar mañana también no es una marcha nostálgica sobre viejas formas del trabajo, sino gritar viva el trabajo en función de los deseos contemporáneos. Sí, totalmente. Y aparte hay algo también de valorizar ya una experiencia y dónde está el deseo de la juventud. Y algo que capaz podemos retomar en alguno de los programas siguientes es la relación al tiempo, ¿no? ¿Cuál es el valor que se le da al tiempo dentro de las juventudes en relación al trabajo? Y sobre todo esto de manejar tus propios horarios. ¿Por qué eso cambió? ¿Cuáles son las alternativas que hay? Cuando decís manejar tus propios horarios se te brillan los ojos, te aviso. Es como... No, pero digo, hay un montón Producción, estrellitas alrededor de ella. Hay un montón de interrogantes que son súper diferentes a lo que era antes. Yo me comparo con la generación de mis padres, por ejemplo, y nada que ver. E incluso mis pares tampoco, digo. Y hacernos esa pregunta también nos puede ayudar a justamente ir a procesos como los que decíamos antes de inmanencia, ¿no? De escuchar cómo es la realidad para ver qué herramienta nos proporciona para seguir construyendo este futuro común que tanto anhelamos. Sí, sobre todo eso. No hay iluminadas que nos van a sacar de esta situación. De esta situación vamos a salir o con el pueblo en el conjunto o no vamos a salir, digamos, ¿no? O sea, tiene que venir desde abajo las respuestas a cómo construimos un modelo de país que contenga al 95% de los argentinos, digamos, ¿no? También en eso es construir mayorías, digamos. Los que venimos del peronismo creemos en construir mayorías, no minorías intensas, digamos, ¿no? Por eso me parece muy importante que la economía popular sea también una invitación a las juventudes a expresar sus deseos. Algunos la encontrarán en la economía popular, otros la buscarán en el mundo del empleo, pero tal vez tengan nuevas formas que proponer en esa heterogeneidad del mundo del trabajo, pero que podrá plantarse y valorarse si encuentra una organización en común. Y eso es uno de los grandes desafíos de la contemporaneidad y de la lucha en el mundo del trabajo, que es heterogeneidad de las formas del trabajo, incluyendo las formas futuras que todavía no conocemos, pero que van a aparecer, y a su vez una conciencia de un problema en común. Y esa conciencia de un problema en común es el valor de nuestro trabajo, y es por eso que vamos a luchar mañana. Así que mañana, muchas gracias. Todos los días, mañana y todos los días. Mañana... Como que lo festejamos. Mañana lo festejamos fuertemente. Lo festejamos fuertemente, como un momento de conmemoración para fortalecer las subjetividades, pero efectivamente es una lucha de todos los días. Muchas gracias, Giovanna. Gracias por venir, gracias por tu trabajo en la UTEP y nos veremos mañana un trabajo en las calles. Bastante gracias. En este momento, ¿no? Un trabajo arduo. Y muy valioso. Bueno, las dejamos. Sigue Astro Bestias aquí en Factoría y nos vemos el martes que viene a la misma hora por el mismo canal. Chao a todos los desencajados y las desencajadas.